Bueno, ya lo vamos a tener a nuestro compañero Hernán Zorrilla. Vamos a hablar de agricultura como lo hacemos habitualmente. Bueno, ya con cultivos de invierno que se han ido implantando, nos vamos a detener hoy en la cebada, que tiene una referencia ahí en el entorno de los $240 en este momento. Hernán, vamos a hablar justamente de este cultivo importante, histórico, donde también naturalmente, bueno, allí siempre juegan un papel muy importante los distintos programas de las principales malterías. Hernán, el gusto de recibirte. ¿Cómo viene el panorama para la cebada? Martín, gustazo de estar contigo y con la audiencia, como decís, ya estamos en época recontra en época de empezar a hablar de los cultivos de invierno, con la siembra de muchos de ellos desarrollándose, y como hacemos en todos los otoños de Valor Agrícola, realizamos un informe de los planes de las dos principales malterías y la superficie que van a realizar, en este caso Maltería Oriental y Ambev. En el caso de Maltería Oriental, Martín, se planean 80.000 hectáreas de cebada, esto es un 20% de incremento en superficie frente al año pasado, y bueno, hay expectativa por este crecimiento. En el caso de Ambev, bueno, que planta desde Colonia hasta Paysandú, en ese eje del litoral para abastecer sobre todo las plantas de Colonia y de Paysandú, va a haber un leve descenso frente a las 92.000 hectáreas del año pasado. Este año va a haber 80.000 hectáreas. Las principales novedades, Martín, pasan por un precio bastante favorable para el productor en este momento. En los últimos días, según nos decían también de Maltería Oriental, hubo algunas fijaciones anticipadas con precios muy buenos, incluso de hasta $246 por tonelada. Esto es tomando la referencia del precio lleno de trigo de diciembre. Y bueno, esto más allá de lo que es un panorama desafiante desde el punto de vista de los granos, sobre todo con un incremento de los insumos que ya lo sabemos a raíz de la guerra en Medio Oriente, y también un año que con pronósticos de ser un poco más lluvioso, un año, Ujú. niño, tampoco favorece al trigo y a la cebada, pero esta mejora de precios entusiasma a los productores, y venimos también de una campaña como fue la campaña pasada, que tuvo un porcentaje de rechazo muy bajo en cuanto a la cebada maltera, y esto también, siempre el antecedente más próximo, entusiasma a los productores. Fue un porcentaje de rechazo de un 8% en materia oriental y de un 6 a 7% en Ambev el año pasado. Entonces, ahí se podrían capturar estos $240 de referencia estimada que vos decías también que está marcando la pizarra en este momento, ¿no? Bien, Hernán, y en este contexto, arranquemos por lo productivo. Antes de hablar del equilibrio con estos 240 y algo de dólares, ¿qué rendimiento por hectárea deberíamos de tener de acuerdo al costo? La siembra, en definitiva, ¿cómo ha estado de cebada? Bueno, la siembra viene muy bien, Martín. Estamos al arranque de junio, todavía estamos en la ventana de fecha óptima, y tal como ha pasado también para la colza en informes que dimos últimamente en Valor Agrícola. Y bueno, ya ha sucedido para los cultivos de invierno. El mes de mayo fue muy favorable para la siembra. Hay que tener en cuenta esto que te decía recién, que va a ser un año, por lo menos que se pronostica como algo más lluvioso que el promedio. Esto puede tener su incidencia, sobre todo en el trigo y en la cebada, pero hasta ahora las condiciones de siembra han sido muy favorables, y esto permitiría pensar que tanto las 80.000 hectáreas de Maltería Oriental como las 80.000 hectáreas de Ambev podrían colocarse y de este modo estar ahí en una superficie de cebada maltera, porque habrá que ver también qué es lo que sucede con la cebada forrajera, que bueno, que sin dudas va a volver a concretar un área interesante para este invierno. Bien, y con estos $240 y de acuerdo a los costos, Hernán, el equilibrio de rendimiento para la cebada, ¿en cuántos kilos se ubica por hectárea? Bueno, en el informe, por ejemplo, con Ambev Martín, se manejaba unos 3.600 kilos sin contar la renta. Esto obviamente va a ser, varía mucho en función de productores que son propietarios de los campos, productores que son arrendatarios, y también ver si la referencia finalmente es de cebada maltera o de cebada forrajera. Hoy una cebada forrajera tiene una referencia de unos $205 más o menos. Esto es, a grandes rasgos, unos $35 por debajo de la referencia que vos misma dijiste de cebada maltera. Y por supuesto que esto, si bien obviamente en los últimos años la opción de la cebada forrajera se transformó en un fusible bien importante para los productores, sobre todo en casos de rechazo, el precio es menor. Entonces, hay que apostar sin dudas a poder obtener la calidad maltera mayor posible. El año pasado fue muy bueno desde este punto de vista, como yo te decía, Martín, un 6 7 8% de rechazo nada más en cualquiera de las dos malterías, y obviamente los productores apostarán a intentar lograr esto este año. Con las predicciones climáticas,
con el alto costo de los insumos, el año se transforma en bastante desafiante, pero bueno, un poco por ahí van los rendimientos de equilibrio. Hernán Zorrilla, editor de Valor Agrícola. Gracias, Hernán. Como siempre, toda la información agrícola la encuentran en valoragrícola.com.uy. Hernán, retomaremos el contacto contigo en estos días para seguir hablando de otros temas. La seguimos, Martín, te mando un abrazo.